estoy muy feliz de tenerte aquí. No, yo feliz. Mi nombre es Xochitl o Xoch y bienvenidos a otro episodio de esto de Medicina Sin Muros, donde vamos a explorar temas de medicina y salud en diferentes países y en la frontera. Aquí conmigo tengo la Diana. Hola, soy Diana, soy psicóloga y aquí estoy muy feliz con ustedes y con Xoch para platicar de muchas cosas. Entonces, para empezar, ¿puedes explicarnos un poquito de tu trabajo? O sea, ¿qué haces en un día, una semana? En general, sí, en general. Todas las chambas. Wow. Bueno, yo soy psicóloga, pero también tengo la maestría en terapia breve sistémica. Entonces, yo tengo 3 chambas. Soy psicóloga en la organización de RHA. Como lo saben, yo trabajo en infancias, adolescencias y familias, atendiendo en albergues y en la clínica, pero también soy profesora de una universidad de Guadalajara, vía remota, donde hago grupos para mujeres que están en Latinoamérica, mujeres hispanohablantes que viven en Estados Unidos, que acaban de llegar. Entonces hacemos un grupo de escucha en línea y pues bueno, también consultas privadas. Entonces mi día depende de cada día, pero normalmente estoy por las mañanas en RHA atendiendo en albergues o en clínica. Los martes y jueves doy clases en línea y estamos con el grupo de mujeres migrantes en Estados Unidos. Y en las tardes lo dejo para consultas privadas, físicas, en línea y descansar. Y también ahora me acabo de agregar a un curso de arte terapia, entonces vamos a ver qué tal. Entonces, movida, me gusta mucho la movida. Sí. Sí. ¿Y cómo escogiste la psicología? Ay, wow, como que siempre nos hacen esa pregunta y yo siempre he dicho que soy una persona muy rara, ¿sabes? O sea, rara en general. Creo que, no sé, ya lo sabía, siempre lo supe. Recuerdo mucho y siempre digo estos 2 ejemplos de cuando yo era una pequeñita de kinder. Yo estaba en mi escuela y había un niño que se portaba muy mal y así como que se iba a los columpios. Y yo recuerdo ese momento donde Diana, chiquita de 4 años, caminaba, no sé cuántos años tenía, y le decía como, ¿qué tienes? ¿Por qué no estás? ¿No? Y como que platicaba con él. Como que es un recuerdo muy presente y también como que muy sensible a todos los espacios, no solamente con personas, sino también de que, ay, esta vaca está triste, ¿por qué está triste? ¿No? Entonces, como que siempre me llamó mucho la atención en eso, pero yo creo que mi fuerte fue en un momento muy de crisis de mi secundaria, donde tuve que pausar un año mi escuela y ahí fue cuando me diagnosticaron ansiedad. Estuve con psiquiatra psicológico también y empecé a como que descubrirme a mí misma. Entonces fui como a muchos lugares, a muchas partes de México pues simplemente estar con la gente, y ahí fue como que en automático dije, ok, se llama psicología, voy a entrar a esto, ¿no? Como que sin duda. Ok. Y de ese año difícil, ¿puedes compartir un poquito de las cosas que te ayudó durante ese tiempo claro, de tu familia? Fue como la neta no sé en qué año fue, pero yo pues hace ya tiempo que pasó eso de la secundaria prepa, entonces nadie sabía nada de la psicología, de la ansiedad, o sea, no, era algo como que innombrable. Entonces realmente fue muy difícil encontrar qué era eso. Y fui yo a un cardiólogo porque me agitaba el corazón, fui a un neumólogo, fui hacia 1000 cosas, tanto que de verdad hasta fuimos a cosas que uno nunca pensaba que iba a llegar, ¿no? Ya con gente que tú dices, pues bueno, si nadie me ayudó en lo médico, ayúdame tú, ¿no? ¿Qué sabes? Hasta que caí a una psiquiatra y ahí fue donde me diagnosticaron y de ahí pasé a una psicóloga. Entonces, yo creo que lo que me ayudó muchísimo fue, uno, pues obviamente la red de apoyo profesional, la red de apoyo social. En ese tiempo también tenía una pareja que me apoyaba muchísimo y mi familia sin duda siempre fue un pilar muy grande. Y también creo que muy importante, pues las actividades que a ti te aferran a seguir siendo tú, ¿no? Ese año para mí muchos hubieran dicho de que una niña de prepa sin escuela no es nada. Wow, o sea, aprendí violín, piano, inglés,
italiano, círculo de lectura, me metí a misiones y empecé a ir a diferentes partes, o sea, como que me descubrí. Y yo creo que sin ese año yo no sería la Diana que soy ahorita. O sea, yo era una Diana muy, muy shy, muy tímida, y como que eso me ayudó a descubrirme y lo que quería y hacia dónde quería ir. Entonces yo creo que ese es un pilar también muy importante, que es como que seguir descubriéndote qué te gusta y seguir por ahí. Eso, bueno, gracias por compartir eso, porque a veces no es tan fácil compartir esas cosas. Y también eso me hace ocurrir una pregunta que quería hacerte, de hecho, de ventajas y desventajas y el poder de un diagnóstico, especialmente en niños, y luego medicamentos en niños, porque por ejemplo mis papás eran como muy hippies y, o sea, no querían usar medicina ni medicamentos ni nada, entonces siempre tenían ese miedo. Y cuando yo estaba en mis clases de psiquiatría estaba explicando que a veces sí puede como ser bueno, y ellos me dijeron, no, o sea, medicar un niño no es ético. Entonces quería como saber tus opiniones. Es un tema. Realmente yo en ese proceso, incluso cuando salí de la carrera, estuve en un consultorio que trabajé cognitivo-conductual, es un enfoque de psicología, y sí, todo es de que diagnóstico, si cabes aquí, esto tienes, y trabajé ahí por 2 años muchos procesos con infancias. Y bueno, en ese específicamente necesitábamos hacer una evaluación por 1 mes aproximadamente profunda para luego diagnosticar y luego trabajar. Y en la práctica yo me daba cuenta que las familias me decían, bueno, sí, ya hiciste la evaluación, pero dime algo, o sea, mientras pasas esto, ¿qué necesito? Es que ya no puedo esperar más, ¿no? Y en la regla de esto era como, no puedo decirte nada porque no puedo decirte si no tengo un diagnóstico. Y entonces fue ahí cuando yo empecé a investigar más enfoques, y específicamente yo sí quería para las personas en situación vulnerable que no tienen tiempo para 1 mes para evaluar y diagnosticar y luego proceso y etcétera, ¿no? Tanta cuadradez. Y es ahí donde yo me metí a mi maestría, que es terapia breve sistémica, que da a entender, y en mi enfoque, y eso es algo que trabajo mucho en lo privado también como en lo humanitario, es no darle tanto peso al diagnóstico. Sí creo, porque también uno hay que empezar a formar su propio pensamiento, que si bien 100% no diagnóstico, no estoy tan de acuerdo. Porque a mí me ayudó muchísimo tener un nombre y saber que hay cosas que trabajar desde esa línea. Sin embargo, no en su gran probabilidad, yo creo que en un tal vez 75% la gente no necesita un diagnóstico. Y un 25% sí lo necesita. O sea, sí es muy importante el diagnóstico porque eso nos ayuda a trabajar con el paciente. Con infancias en específico, sí puedo decir que es un poco más la probabilidad de no diagnóstico, porque depende mucho del contexto. Con las poblaciones que trabajamos en la clínica, tengo muchos pacientes que me llegan, su mamá con un diagnóstico y dice, sí, tiene autismo. Recuerdo uno, dice, tiene autismo, es un niño de 6 años, necesito que le den medicamento. Y yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es autismo? A ver, platícame, ¿qué es lo que le dijiste a la señorita que le diagnosticó esto? Es que cuando estaba él en la casa, se pegaba así en la cabeza y lloraba y como que no me hace caso. Y yo, bueno, ¿en qué momento se pegaba? Dice, es que se pegaba cuando mi esposo me veía, o sea, cuando él me veía que me golpeaba a mi esposo. Entonces era como, ok, bueno, entonces solamente en esos momentos, sí. O cuando se estresaba mucho, golpeaba las paredes también. Ok, entonces había una violencia intrafamiliar ahí importante, y también no escuchaba a la mamá porque a veces le decía, ¿estás sordo? ¿Qué? ¿No me escuchas? O sea, también validaba eso la mamá. Entonces trabajar desde esto es muy importante, que solamente diagnosticar, porque generan una situación importante, ¿no? O sea, ya el diagnosticar autismo y en esa situación es como, o sea, todo lo que está pasando, y aparte mi hijo tiene esto y no sé qué es porque ni siquiera me explican qué medicamento tiene. Y también mucho tema del medicamento, sobre todo en infancias, es cómo se siente la infancia. Yo también recuerdo a mi mamá con uno de mis hermanos que tiene un diagnóstico. Mi mamá era de que no, yo no le voy a dar medicamento, ¿no? El típica frase que dicen las mamás es como, me lo va a dejar ahí todo zombie, yo no quiero un niño zombie. Creo que es importante respetar las decisiones de las personas.
Creo que en algunos casos es muy funcional y ayuda mucho. A mí como adolescente que me medicaron fue muy importante y me ayudó muchísimo, pero también cada cuerpo es diferente, ¿no? Y cada familia tiene valores diferentes y también súper respetar eso. Yo sí he trabajado con muchas mamás que sus niños sí tienen TDA, migrantes, y que deciden no medicar. Y le digo, ok, yo me subo a la lanza contigo, pero sabemos que va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, agarrémonos de eso. Y la mamá está de acuerdo, y el niño está de acuerdo, y yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos a darle esta ola que va a ser un poco más difícil. Pero también he tenido algunas que medican y que la verdad eso es muy importante y a las infancias les hace muy bien. Entonces, un poco así está la cosa en ese sistema. Gracias. Sí, es importante. Ahorita ya me acordé también que sobre todo creo que a veces el diagnóstico pesa muchísimo. O sea, tener una etiqueta ya en la cabeza de una infancia afecta muchísimo para después, ¿no? Decir como, es el niño TDA, es el niño autista, es el niño que tiene esquizofrenia, en algún punto me tocó un pequeño, ¿no? Entonces, a veces lo que me gusta de mi enfoque es trabajar con las causas, ¿no? Y es como, ok, entonces tienes una energía molestona, ¿no? O sea, es una energía que molesta, más que sea un diagnóstico. ¿Qué hacemos con esa energía? ¿Que está molestando a quién? ¿A ti? ¿A los mamás? ¿A los demás? Entonces, trabajar con eso ayuda más a que no sienten que se están pesando un diagnóstico de voy a tener que vivir con esto toda mi vida, a decir, bueno, puedo trabajar con la energía molestona, con la tristeza profunda, con los pensamientos molestones, etcétera, ¿no? Entonces ayuda un poco más a que los peques no se lleven esa etiqueta y que la familia tampoco la genere, ¿no? Ok. Y quería saber también un poquito más de cómo decides cómo vas a tener tus citas. Por ejemplo, si vas a tener solo una cita con un niño, toda la familia, y cómo priorizar quién va a recibir la cita, porque yo trabajando del lado de como voluntaria, viendo que todos los pacientes que pasan por la clínica quieren ver la psicóloga, o sea, todos quieren hablar con alguien, entonces es como, ¿cómo decir todo cómo eso? decir cuál va a cuál? Justo como esta pregunta que hace Xoch es porque yo en la clínica atiendo a niños individuales, a adolescentes, a individuales adultos o a familias enteras, ¿no? Entonces, creo que lo importante primero es dialogar con la persona. O sea, yo busco mucho no decidir uno, sino que decida la familia, ¿no? Y desde ese sentir explicar, porque creo que mucha gente no sabe que existe la terapia familiar o que puede ser a veces más benéfica en su caso que otro. Pero, por ejemplo, hay familias que viven una situación, un altercado muy importante, ¿no? En sus casas, por eso se vienen a migrar hasta Tijuana, ¿no? Hacia Estados Unidos, porque les quemaron su casa, sacaron a su casa toda la familia, hubo momentos traumáticos donde estuvo toda la familia, ¿no? Entonces, si vienen por esa situación en común, sí es muy importante a veces sí tener la terapia familiar, porque ayuda muchísimo trabajar con todos porque vivieron lo mismo y sienten tal vez lo mismo, pero no se dicen, ¿no? O sea, hay muchos papás que ellos sufren insomnio, pero no le dicen a los niños y vienen acá porque el niño no duerme. Pero el niño no duerme porque tal vez tiene miedo y quiere proteger a mamá, ¿no? Entonces, como muchas situaciones que en la familia por muchos pactos no se dicen, pero al decirlos fomentan mucho la resiliencia entre ellos y salen adelante mucho mejor que si fuera individual. Entonces, platicar con las familias y decir, bueno, les gustaría, van a trabajar lo mismo. Sí, es que pasó una situación que pues, cada quien, claro, lo vivió diferente, pero vivieron la misma situación. Y hablar a veces de cómo lo maneja diferente la otra persona beneficia a la familia. Porque tal vez si al adolescente no le gusta hablarlo, no le gustan los abrazos y quiere escuchar música y ver videos, ok, esa va a ser su manera, pero también entiende que tiene que entender ella y sus papás, que tal vez a los papás les gusta que estén ahí, que abracen y que se den besos como el niño de 4 años. Entonces, sacar esas propias herramientas en la terapia ayuda a fomentar a la familia, sobre todo en el proceso de albergues, que es más familias y más cosas que están viviendo y más herramientas, a que ellos sean un equipo y que pese a que están manejando las cosas diferente porque son de generaciones diferentes,
se unan en ese punto, ¿no? Me ha tocado también infancias que, pues, más bien ellos vivieron el proceso de migración muy diferente, ¿no? Y entonces es un adolescente o un niño, incluso sí me ha tocado niñas de 5 o 6 años que ellas quieren ir a psicología y su mamá no. Entonces es como, quiero ir, y cuando vienen me dicen, es que yo no sé por qué estoy aquí, ¿no? O sea, solamente me agarraron mis cosas y me llevaron acá y mi mamá no me quiere decir nada. Entonces, ahí es cuando sí son individuales, o incluso la mamá no está viviendo procesos que los infantes no saben y quieren trabajar individual. Entonces, va mucho dependiendo del motivo de consulta, platicarlo con las personas y de ahí sentir, ¿no? Y eso es algo que creo que nadie te lo dice, no solamente en la atención humanitaria, sino en la gente privada, en nosotros. O sea, nadie sabe como qué es lo mejor en la terapia, como ir con mi mamá porque tengo problemas con ella, con mi pareja, ir sola. O sea, ¿cuál es la mejor estrategia para mi caso, no? Sí, sí está complicado. Sí. Y también quería saber cómo decides si vas a escalar o como subir el nivel de cuidado. Por ejemplo, o sea, mencionaste que hay muchos pacientes que han vivido muchas situaciones muy extremas, que tal vez están teniendo como urgencias psicológicas y cosas así. ¿Cuál es el siguiente paso en ese tipo de casos? Pues muchos. Yo creo que va dependiendo del caso y de la situación. Realmente el beneficio de la clínica donde trabajamos es que es un trabajo interdisciplinar. Entonces normalmente siempre los pacientes que yo vi ya pasaron a médico, ya pasaron con parterías o viceversa. Entonces sabemos si un caso es delicado porque también tiene más, no solamente en psicología, sino también en otras áreas, pues cosas importantes a trabajar. Y creo que más que nada en psicología es trabajo con psiquiatría muy de la mano, que también tenemos en la clínica. Entonces nos toca mucho trabajar en compañía de nuestras compañeras psiquiatras por el tema de cuando una persona se llega a despersonalizar por tanto trauma, por tanta situación. Entonces eso es algo que trabajamos mucho, y con la cuestión médica también, ¿no? Porque al final de cuentas, si no está bien en emociones, se le baja la presión, o el bebé no está bien, entonces partería tiene que estar a la mano. Y ha habido momentos en donde estamos todos, ¿no? O sea, está médico, partería, psicología, psiquiatra, incluso sale de nuestras manos y llega a trabajo social, y llega incluso que tengamos que llamar al 911, ¿no? Ya salir de nuestro servicio a servicios exteriores. Sí, bueno, y sé que a veces los pacientes de la clínica tienen que entrar en el hospital. O sea, ¿puedes contarnos un poquito de cómo es ese proceso? O sea, si eso tiene que pasar, Pues es muy difícil. Lamentablemente, dentro del servicio de hospitales, y sobre todo de hospital de salud mental en México, aquí es muy complicado. O sea, he platicado con gente de Estados Unidos y es muy diferente. Aquí, por ejemplo, no se puede llevar al hospital psiquiátrico en este sentido de salud mental, o sea, si ella no lo permite, ¿no? Entonces, sé que en Estados Unidos sí se puede, aquí no. Recuerdo un caso de una mamá que es ciega. Ella venía con su hijo de 8 años aproximadamente, de 8 a 10, igual un pequeñito de menos de 5 años. Venía sola, entonces ella tenía un diagnóstico de psicosis depresiva aproximadamente, más aparte pues la situación de la ceguera. Y el pequeño de 8 a 10 años que tenía aproximadamente tenía como unas características esquizofrénicas, más que el menor de 5 años tenía unas características sí de TDA por toda la situación y un apego inseguro, ¿no? Entonces era una situación muy, muy complicada que detonó a que la mamá empezara un brote psicótico dentro del albergue, y el niño lo veía y el otro niño, y todo empezó así generar complicado. Se pidió la ambulancia, el cual tardó muchísimo. Yo creo que tardó como 2 horas, y si bien llegó,
no querían meterla porque dónde iban a quedar los niños y nadie se iba a ser responsable, era una mujer migrante, no tenía red de apoyo aquí, entonces decían, pues si no resuelve nadie de los niños, nosotros no la podemos llevar, y si no se pone cubrebocas, tampoco la podemos llevar. Si ustedes tienen, aquí en Tijuana, el único hospital de salud mental gratuito está en Mexicali, o sea, no está aquí en Tijuana. Y dice, bueno, pueden llevarla en su carro, pero ustedes se hacen responsables si le pasa algo, o si a ustedes les pasa algo, porque están teniendo un brote psicótico mientras manejas, ¿no? Entonces, es muy complicado. La opción que fue ahí fue, nosotros tenemos algunos donantes de salud mental que apoyan a darnos economía para hospitalizarla, porque sí, aquí hay un hospital de salud mental, pero es de paga. Entonces, la hospitalizamos y junto con el albergue coordinamos el acompañamiento de los menores, y yo tuve que ir todos los días a estar con ellos y estar viendo en lo que su mamá estuviera en el hospital. Si bien es muy complicado, siempre los de salud mental en la hospitalización es complicadísima, porque estamos en situaciones donde no hay red de apoyo, donde hay menores de edad normalmente, o donde la situación pues sí está muy delicada, y nosotros acabamos ahí cuidando un poco ese contexto y acompañando en esos procesos donde son complicados. Sí, muy fuerte. Sí, la verdad es que es un reto. Yo agradezco mucho que tengo un gran equipo, o sea, tenemos un gran equipo en la clínica donde vemos lo que hacemos y luchamos hasta encontrar el punto y la respuesta a esto, y no dejamos como algunas organizaciones o como algunos otros espacios donde, bueno, se acabó mi hora de trabajo, se acabó los recursos, pues busca a alguien más, ¿no? O sea, sí tenemos como esa resistencia y lucha hacia la justicia de la salud mental de las personas. Y aunque no sepamos qué hacer, buscamos opciones, buscamos especialistas para que nos orienten y que las personas puedan llevarse una respuesta. Sí, es muy triste. Una diferencia que he notado entre México y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos también tiene problemas con esto y con acceso a servicios de salud mental, pero por lo menos el seguro sí paga medicamentos psiquiátricos y terapia, o sea, sí. Bueno, si tienes seguro, pero aquí eso es como una de las cosas que no cubre, ¿no? Pues sí cubren en teoría, o sea, sí hay servicio, pero hay las citas psicológicas es una vez al mes, si tienes suerte, primero de tener la primer cita. Y el psiquiátrico no todos los medicamentos dan, y también tienes que tener como una cita otra vez con psiquiatría y que te den para las cuestiones de farmacéuticos. O sea, existe, pero es un servicio súper saturado, y también es mucho proceso de que tienes que perder un día de trabajo, tienes que estar ahí, tienes que tener un CURP, si no tienen documentos pues no puedes, ¿no? Entonces son muchas trabas donde al final de cuentas las personas no tienen, ¿no? Yo no soy de Tijuana, yo soy una persona migrante también, y cuando me enfermé tuve que ir ahí, y también yo era una persona migrante, ¿no? Entonces como no tienes tus papeles aquí en Tijuana, tienes que esperar. Estuve como 3 días para generar una incapacidad, pero 3 días ya no pude trabajar y no fueron pagados porque tenía que estar esperando hasta que me dieran una cita, ¿no? Entonces es una realidad que sucede mucho, y que aunque sí hay, ¿cuánta distancia hay, no? O sea, una persona no puede tener ese tipo de servicio. Sí, es muy complicado. Sí. Y también quería saber, porque tú trabajas con pacientes de todo el mundo, entonces, ¿cómo manejas ese tema de como diferencias culturales trabajando con personas de diferentes países? Es muy importante eso justo también, porque uno pensaría que, pues, tal vez, bueno, no, yo creo que en toda la salud, en todos los profesionales de la salud, pues dices, bueno, tienes una fórmula, aplica para todos, ¿no? O sea, claro que no. Algo que me gusta muchísimo, y eso es como uno de los retos que tenemos nosotros acá, es indagar acerca de la cultura de cada lugar. Recuerdo pues cuando empecé con la comunidad haitiana, ¿no? O sea, como buscar y saber que son personas que no tienen tal aferrada a la religión desde como los mexicanos, pero sí tienen una espiritualidad más hacia otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, les gusta más como encontrar con hierbas en vez de medicamento,
tienen otras creencias, tienen otros pensamientos que podría uno, si solamente lo ve con los mismos lentes de toda la población, decir, no, tiene algún tipo de trastorno, ¿no? Pues esa es su cultura, ¿no? También los rusos, ¿no? Es muy importante, son menos afectivos, son menos de redes de apoyo, tienen otras fortalezas, otras situaciones de cómo ellos hablan las cosas. Entonces es muy rico poder investigar e indagar también las culturas. También en Hispanoamérica, o sea, en Latinoamérica, tanto en México como en los del norte como en los del sur son muy diferentes, y también los de El Salvador y Honduras, Colombia, Veracruz, Venezuela, también es como muy, muy, muy diferente toda esa perspectiva, y tener siempre como estar buscando, ¿no? Indagar, ser curiosa y como entender también el contexto cultural que tiene la gente, porque eso realmente afecta muchísimo. Y sobre todo para como el rapport, como esta unión de terapeuta-paciente, que para mí eso es lo importante. O sea, al final de cuentas, incluso ni el idioma, ¿no? Si estás ahí en el traductor y todo, si tú no haces clic con la persona, no importa que tú tengas todas las respuestas que le van a servir, no va a funcionar, ¿no? O sea, una maestra al final de la universidad nos dijo eso, ¿no? O sea, al final la respuesta de la psicoterapia, porque todos buscan ser felices, tranquilos y sentir más amor, y si no eso generas en la consulta, aunque tengas todos los doctorados y técnicas posibles, no va a funcionar, o sea, no va a funcionar. Entonces que generes este espacio para la gente va a ser muy importante y va a cambiar algo en su beneficio. Entonces eso es muy interesante. De hecho, tengo un libro que estoy leyendo que se llama La psicología del mexicano, porque sin duda o sea, la cultura mexicana tiene una manera muy importante de ser en la gente, y también debería de existir, ¿no? La psicología de Haití, la psicología de la gente rusa, ¿no? Porque tenemos muchas cosas de nuestra personalidad que es más cultural que como individual. Entonces eso. Sí, ok. ¿Y cómo mides progreso en tus pacientes? O sea, ¿cuándo decides que ya, o sea, no necesitan más citas? Bueno, yo no lo decido, lo deciden ellos. Okay. Ellos lo deciden, pero en la terapia de las dos, ¿no? En la clínica tenemos nosotros una línea que usamos con ellos. En mi enfoque de terapia breve sistémico se llama la meta ser, que es un 0 al 10, ¿no? Y entonces normalmente, hola perrito, normalmente nosotros en la primera sesión buscamos el 0, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres ser? Y un 10, ¿cuál es tu meta, no? O sea, entonces, no duermo bien, ok, de un 0 así, dormir súper mal, a un 10 al dormir increíble, ¿cuánto te sientes, no? Y entonces vamos midiendo al inicio y al final de la sesión para saber realmente cómo está. Con las personas migrantes en RHA no voy a buscar que estén en un 10, porque les digo, o sea, yo sé que para ti un 10 es estar en un lugar seguro con tu familia, en Estados Unidos probablemente, con tus hermanos, volviendo a encontrar con tu pareja, pero ahorita busco que puedas surfear este proceso, ¿no? Entonces, sí he tenido gente que ha dado de alta aquí en Tijuana, que ha sido porque ellos lo deciden, ¿no? Y porque dentro de la terapia descubrimos que están en un punto de acuerdo y agradable y que pueden sobrellevar esto. Pues en lo privado claramente ya es cuando ya van teniendo, ¿no? Como ese 10, pero la cosa interesante de la vida es que siempre salen nuevos problemas o nuevas situaciones que trabajar. Entonces, aunque ya acabé ese proceso de esa meta que me puse al inicio, pues ahora encontré otra, ¿no? Y así nos vamos, como que la psicología es así. Pero también a veces les digo como, bueno, disfruta tu momento de que estás bien de esto, que te costó trabajo, ¿no? Entonces, pues dale la pausa y volvemos cuando pues sea esto, ¿no? Pero depende mucho de la gente, totalmente, de si se sienten mejor. Hay gente que pues tal vez no está tan al 100, pero es su primera vez en psicología y con una sesión ya fue increíble, muchas gracias, renovado y experto. Sí. Entonces es válido eso. ¿Tú crees que todas las personas deberían ir a un psicólogo, o sea, a terapia? Yo creo que sí, o sea, nunca está mal, o sea, la terapia no es solamente para la gente que necesita algo mejorar,
O sea, he tenido consultas que incluso dentro de el trabajo humanitario, que no tienen algo mal y que vienen a descubrirse, ¿no? Y a encontrar algo que tal vez ellos no están viendo. Entonces, es interesante. Creo que por lo menos tener una terapia te ayuda a descubrir algo muy interesante en ti o en esta rama que es la psicología. Entonces sí, pero si bien también siento que hay muchas cosas que te dan terapia o que te hacen sentir como en terapia, que no son terapia, ¿no? Entonces también es interesante. ¿Cómo cuáles cosas? Pues no sé, ver el atardecer, ¿no? Estar en la playa, sentir cosas, abrazar a alguien que quieres. O sea, hay cosas que se sienten como si fueras a terapia, pero no es propiamente venir a sentarte con una psicóloga y dialogar, ¿no? Tú como psicóloga, ¿es fácil para ti ir a terapia y no estar pensando en qué No, está pensando? es muy difícil, hermana. Yo siempre digo que las personas, o sea, las psicólogas somos nuestros peores pacientes. Porque si bien, pues sí, no, la mente nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho trabajo, me cuesta, pero es parte, ¿no? O sea, es parte del saber que pues va a ser difícil, ¿no? Si te dicen alguna herramienta, tú, esa ya la hice, ya me la sé, dime otra nueva, ¿no? O sea, somos muy renegonas probablemente, pero sí es difícil. Sí, eso mi esposo también dice de los médicos y estudiantes de medicina que somos los peores pacientes. Y también tienes 1000 proyectos, entonces solo voy a preguntar acerca de algunos, pero quería saber más de tu experiencia como maestra en la universidad, cómo ha sido. Es muy interesante. Realmente una de mis cosas en la vida es conectar, ¿no? O sea, conectar como lo que quiero con lo que tengo, con lo que trabajo. Entonces, este proyecto de la universidad nació cuando yo en Guadalajara estaba en un albergue trabajando y venían los de psicología para prácticas. Me mudé a Tijuana, pero siguieron buscándome. Entonces hay un proyecto con una organización en Nueva York que se llama Coalición Mexicana, que es una organización civil que apoya a las personas hispanohablantes, no solamente mexicanas, sino de todo cualquier persona que hable español, y tiene diferentes recursos. Entonces ellos tienen un espacio donde justo hablan de la salud mental para las personas que van llegando a Estados Unidos, y a mí se me ha hecho como el justo momento donde encaja la cosa que necesitaba también para ellos, ¿no? Porque aquí en mis pacientes de Tijuana, cuando cruzan, pues ya cruzaron, pero ahora están solas, ¿no? Ahora como, ¿quién me ayuda? ¿Dónde encuentro clases de inglés? ¿Qué onda? Me siento un poco sola, sobre todo en este duelo de ahora ya no estar en un lugar en donde ni siquiera hablan tu mismo idioma. Entonces, este espacio que tengo con mis estudiantes de psicología es hacer un grupo de escucha que se llama Miradas y Sentires, porque miramos y sentimos cosas diferentes, pero también cosas iguales entre las mujeres, y trabajamos justo, ¿no? De esas cosas, de cómo estás, de pues ahora, ¿no? Trabajar el duelo migratorio, de tener amigas, de tener un espacio donde pues puedas conectar con más mujeres que están viviendo lo mismo que tú. Entonces es muy rico, me encanta ser maestra, profesora, así nos llaman acá, ¿no? Y como ver cómo tú de pequeña, de estudiante de psicología, estás descubriendo este mundo humanitario y descubriendo que te encanta que escuchar a las mujeres y hacer talleres y todo eso. Entonces a mí me energiza mucho, y aparte me encanta que mis trabajos se conecten. Entonces después de que las personas tengan una cita de CBP igual las invito, y sí he tenido algunas pacientes que nos seguimos viendo en línea, pero ahora en Chicago, en Nueva York, en San Diego, etcétera, ¿no? Entonces es muy bueno. ¿Y qué has aprendido de tus pacientes sobre la resiliencia de los seres humanos? Wow, es que es inhumana. O sea, yo creo que nadie sabe lo que puede aguantar el cuerpo y la mente y sobrellevar hasta que vive esas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que es eso. Una persona que puede sentirse no fuerte emocionalmente, realmente lo es al final de cuentas cuando vive en esas situaciones. Entonces, no, estoy impactada al nivel de
de resiliencia que tienen las personas ante muchas situaciones y el nivel de capacidad humana para sobrevivir muchas cosas que siempre digo, ni Netflix tiene esta capacidad de historias, ¿no? La realidad humana es mucho más catastrófica e impactante que las series. Sí. Sí. Sí, es muy triste a veces, pero... Sí. ¿Tú cómo priorizas tu autocuidado y como tu corazón? ¿Verdad? Yo creo que he ido trabajándolo. Si bien no nadie en la carreras pongan un poco más del tema del autocuidado porque de verdad es tan importante, sobre todo para nosotros. Lo he ido aprendiendo, ¿no? O sea, este trabajo muy poca gente también lo tiene y muy poca gente va descubriendo también, y creo que también eso me gusta mucho, que en la comunidad humanitaria, en la de psicología, nos apoyamos mucho. En el trabajo psicosocial sí es como, bueno, hacemos reuniones o algo por el estilo y vamos viendo como estrategias de autocuidado, busco mucho eso, pero también lo he ido aprendiendo, ¿no? Ya tengo un tiempo en lo humanitario y he ido descubriendo que el autocuidado no solamente es mental, sino físico, ¿no? Y toda la energía se me pega y todo eso. Entonces ha sido poner muchos límites. Sí, soy alguien que ha aprendido a poner muchos límites desde visuales, sensoriales, presenciales, mentales, de todo. Y ser también muy fiel a lo que quiero y a lo que necesito. Y también escuchar mi cuerpo, ¿no? O sea, eso es vitalísimo, vitalísimo. O sea, siempre como que hacer una conciencia y decir, mis pies ya están cansados, mi espalda ya está, ya necesito moverme, no he ido al baño, ¿no? O sea, porque hay unas cosas que como psicóloga se te olvidan por recordar otras cosas o por trabajar sobre todo en la interacción paciente, tu mente, de replantearlo de regreso. Entonces, sí tener esa conciencia y al final de cuentas saber pedir ayuda, o sea, pero no solamente ayuda profesional, sino también ayuda con tus colegas, ayuda con tu red de apoyo, con tu pareja, el decir, ¿sabes qué? O sea, no puedo, o sea, a mí me pasa mucho que soy una perica en la vida diaria, hablo mucho y con mis pacientes y todo, y llego a mi casa y no hablo nada, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo te fue? Yo no quiero hablar, ya hablé muchísimo en el día, ¿no? La verdad, sí tener esas redes de apoyo que puedan comprender el trabajo que estás haciendo, porque si no va a ser muy difícil que puedan comprender las actitudes que a veces puedes llegar a tener, ¿no? Y sobre todo las prioridades de cuidarte, dormir, tomar agua, ese tipo de cosas. Ok. Y para un voluntario o alguien que está interesado en ser psicólogo aquí en como una organización humanitaria, ¿qué recomendaciones tienes para? Wow, que si te brilla, escuches mucho tu cuerpo, o sea, y tu mente y tu corazón. Siento que las personas que trabajamos en lo humanitario tienes como una chispita que se siente ahí como que, no sé si es curiosidad, si es deseo, hay algo que te brilla y dices, bueno, me gustaría meterme a ver qué pasa, ¿no? Escúchala. Y si llegas, a mí una vez me dijeron, ya que te toca lo humanitario, así te toca el hombro, ya valiste porque te vas a querer meter a todo y es aceptarlo, o sea, bienvenidas sean las personas que quieran trabajar. Se necesita mucho corazón, se necesita mucha vocación, pero sobre todo como esa actitud de resistencia y de ayudar a la sociedad, ¿no? Porque realmente cuando decimos ayudar a las personas a veces nos ayudan más a nosotros que nosotros a ellas, ¿no? Entonces, hacerle caso a tu chispita de la curiosidad, de esa vocación de voluntariado que quieres de escuchar a las personas, y bienvenida estarás para aquí aventurarte, y ahora que tú estés tal vez en algún punto aquí, ¿no? Que te hagan una entrevista del cómo llegaste a lo humanitario. Gracias. Y bueno, creo que tengo como dos cositas más. Una fue de la ludoteca, que quería saber más de ese proyecto. Entonces, en la clínica, cuando a mí me contratan en mi primer año como psicóloga enfocada en infancias, soy la primera y no sé si la única persona que trabaja con infancias de manera gratuita en las personas migrantes.
Entonces, pues bueno, mi puesto era nuevo y de por sí trabajar con la salud mental en infancia es todavía mucho tabú, mucho que cuesta trabajo, y en este año, si bien sí vi pacientes, no fueron los que debería de tener porque es un servicio que se necesita. Entonces, en el segundo año de la beca pensé en, bueno, ¿por qué no están llegando las infancias? Porque tal vez nadie les está dando foco, ¿no? O sea, veían las listas de los pacientes y todos eran adultos, y los peques, pero sí estoy viendo peques porque no están anotados, ¿no? Entonces es como, es que pues no quieren atención. ¿Por qué? Porque la mamá lo dice o el niño. Entonces generamos este proyecto que es la ludoteca NRHA, donde las pacientes se sientan para esperar consulta. Del lado izquierdo encuentran un espacio donde con muchas organizaciones que son muy chidas y que nos dieron toda la capacitación y las cosas, los materiales para atender a las infancias. Y la superpoderosa psicóloga Majo nos ayuda a que las infancias tengan un espacio donde puedan ser vistas y donde puedan tener una voz. Y de esa manera ver las necesidades de salud mental y también salud física para poder atenderles. Entonces eso ha sido como una cosa increíble que nos ha llevado a muchos aprendizajes y a ver el mundo sin ser tan adultocentristas y sin decir, bueno, ¿y dónde van a ir al baño? ¿Y por qué no tenemos una tacita chiquita, no? ¿Y cómo se lavan las manos? Y es que siempre ha habido infancias, solamente que nunca las hemos visto realmente. Entonces ha sido una ola, muchos aprendizajes, pero muy divertido y muy bueno porque iremos creando cosas nuevas para las infancias. Está increíble. Sí, me está súper muchísimo. O sea, podría hablar contigo por horas. Podemos seguir, pero luego... Sí. Gracias. Sí. No, bueno, no hay de qué. ¿Tienes algo más que quieres compartir a la gente? ¿Algún mito sobre la población con que trabajas? O algo Yo así? creo que no tengan miedo. O sea, creo que en ese sentido los seres humanos somos eso, somos humanos. Y si bien hay muchas cosas que a veces podemos creer lejos, hay mucha gente que a tu alrededor tal vez necesita esta ayuda sin ser tan visible. Entonces, no tengas miedo de meterte a de estos temas, de este tabú tal vez de la salud mental. Más bien, ponle corazón y ponle disposición. Y créeme que todo va a ir surgiendo y los aprendizajes van a ser muy bonitos para ti, ¿no? Porque no es solamente para la gente, sino realmente te llevas muchísimo, muchísimo en tu vida diaria. Y ya, muchas gracias. ¡Yay! Gracias.